Bien, ya estamos en la hora, ya hemos llegado al total de personas inscritas también, así que vamos a comenzar con este webinar, ¿sí? Llamado Gestión de Proyectos, logra proyectos más rentables para la industria creativa. Y bueno, este webinar en particular se puede extrapolar a cualquier tipo de negocios que trabajen con proyectos, ¿ya? También obras de ingeniería, quizá, eh, subcontratistas, qué sé yo, ¿ya? Bien, antes de comenzar, me presento. Soy Ignacio Fuentes, Growth Manager de Gael Cloud. Para contarle un poquito de mí bien rápido, soy ingeniero comercial, salí de la Adolfo Ibáñez. Me ha tocado trabajar, bueno, en muchas cosas antes de estar aquí en Gael. ¿Sí? De las cosas más importantes les podría comentar que me ha tocado trabajar en proyectos, ¿sí? Ya sea coordinando giras de estudio en el sur, en Argentina, coordinando barras en eventos masivos. También me ha tocado mucho hacer asesoría a microempresas para mejorar sus prácticas, antes de ya comenzar a trabajar en Gael y ser Growth Manager. Bien, entonces, para contarle un poco de la agenda de este webinar, lo que vamos a revisar primero bien rápido es las dificultades, cuáles son las dificultades a las que nos enfrentamos cuando nos toca gestionar proyectos. Después de revisar eso, algo bien breve, vamos a revisar cuáles son las 3 prácticas que nosotros recomendamos para mejorar tu gestión de proyectos y nos vamos a basar en 3 grandes pilares, que es en equipos, en procesos y en información. Bien, después de eso, que va a ser el grosso de este webinar, les voy a contar al final cómo tú gestionas o cómo se gestionan proyectos en Gael Cloud. Y ahí voy a hacer una breve introducción a aquellos que no conozcan Gael Cloud, y a los que ya lo conozcan, les vamos a mostrar cuáles son algunas prácticas que nosotros recomendamos dentro de Gael también. Y al final vamos a tener nuestra sección de preguntas y respuestas, y los invito a que las vayan dejando desde ya. Si les surge alguna duda, vayan dejando su inquietud en la sección preguntas y respuestas. Y ahí, porfa, no sé si se dan cuenta que hay dos secciones, preguntas y respuestas y el chat. Déjenme las preguntas en la sección preguntas y respuestas porque en el chat a veces se pierden, ¿ok? Eso. Esa es entonces la agenda de lo que vamos a revisar ahora. Y partamos entonces con el primer ítem, que es dificultades asociadas a la gestión de proyectos. ¿Ya? Nosotros identificamos, claramente hay muchas más, y no me tilden de simplista por tratar de resumir lo mayor que pueda en una hora, ¿ya? Pero lo tratamos de resumir a 5 grandes dificultades, ¿ya? Asociadas a la hora de gestionar proyectos, que son las siguientes. Primero, tenemos que cobrar o cotizarle al cliente, ¿cierto? Antes de gastar, ¿ya? También, otra dificultad es que los ingresos y egresos tienen múltiples naturalezas. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que gastar desde arriendo, desde personal, desde maquinaria, insumos, fondos por rendir, y se nos empiezan a mezclar, ¿cierto? Todo este tipo de gastos y de ingresos también. A veces yo tengo ingresos por auspicio, ingresos por venta a cliente, ingresos por venta de merchandising para el caso de la producción de eventos, por ejemplo. Ya entonces, los ingresos y los egresos tienen múltiples naturalezas. El tercer gran problema o dificultad es que a veces ejecutamos varios proyectos al mismo tiempo, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de eso? Que ya, quizás logramos identificar qué es de arriendo, qué es de personal, qué es de insumo, qué es de fondos por rendir, pero no sabemos a qué proyecto le pertenece, ¿cierto? Un cuarto problema o dificultad es que un proyecto tiene muchos actores involucrados, ¿cierto? Y eso también tiene un gran impacto que se lo voy a comentar a continuación. Y otra gran dificultad es que no quedan bien definidos los procesos irresponsables, ¿sí? Esa dificultad viene dada básicamente porque hay veces que las tareas van surgiendo en el camino y no nos da el tiempo para planificar absolutamente el 100% de las cosas antes de comenzar. Bien, estas 5 dificultades impactan directa o indirectamente en el resultado de tus proyectos. Ya hay con proyectos, insisto, me refiero a cualquier tipo de proyecto, desde la producción de eventos, la producción audiovisual, desde la industria del marketing, las obras de ingeniería, ¿sí? Estos cinco problemas o dificultades son recurrentes. Entonces, ¿cuál es el impacto de tener que cobrar o cotizarle al cliente antes de gastar? Bueno, obviamente, corremos el riesgo de cobrar menos de lo necesario para que nuestro proyecto sea rentable, ¿cierto? Ahora les voy a mencionar solamente los problemas y el impacto de este problema para después en la segunda parte ver buenas prácticas para resolver esto. Entonces, el primero, como les dije, es que tenemos esta necesidad o la obligación de cobrarle o cotizarle al cliente antes de empezar a gastar aquello necesario para ejecutar el proyecto, ¿cierto? Después,
Cuando tenemos múltiples ingresos y egresos de múltiples naturaleza, lo que nos sucede es que no imputamos correctamente. Y al no poder imputar correctamente, a futuro no vamos a poder hacer un correcto análisis, ¿ya? En términos prácticos, un análisis a posteriori del proyecto no nos va a mejorar la rentabilidad de ese proyecto, ¿ya? Pero sí nos va a mejorar la rentabilidad de los proyectos futuros. Por eso es tan importante hacer el análisis, ¿ok? Continúo. El problema que nos genera el ejecutar varios proyectos al mismo tiempo es que se nos dificulta mucho controlar las transacciones y en ocasiones no puedes tomar decisiones. A veces no sabes si pagaste lo del proyecto A, lo del proyecto B, quizás te estás pasando del presupuesto y no te diste cuenta que ya te habías pasado porque creíste que era del proyecto A pero era del proyecto B, etc. Ya se nos hace súper difícil controlar las transacciones. También, cuando un proyecto tiene muchos actores involucrados, el problema es que se te desordenan muchas cosas, desde la cobranza, la facturación al cliente en caso de que aplicara, el tema de los pagos y la gestión en general, ¿sí? El tema de quién gasta, quién registra, quién hizo tal trabajo, quién es el responsable de hacer esto otro, ¿ya? Y eso obviamente te impacta en al final en la rentabilidad del proyecto, puede ser en la liquidez, ¿cierto? Porque al final tú puedes decir, no, si facturé mucho, pero quizás no lo cobraste. Y todas esas cosas pueden sonar muy básicas, pero son las que al final nos impactan en la liquidez y en la rentabilidad de un proyecto. Y que no queden bien definidos los procesos irresponsables, pueden pasar muchas cosas. Puedes perder oportunidades, puedes perder seguimiento. ¿Por qué? Porque hay veces que un proyecto parte antes de ejecutar el proyecto. Un proyecto puede partir en la etapa de cotización, ¿cierto? Quizás no hacer un buen seguimiento hace que pierdan la oportunidad de cerrar ese proyecto y por ende rentabilizar dicho proyecto. Presupuestan mal, puedes gastar de más, ¿sí? Surgen una serie de problemas asociados a no tener bien definidos los procesos y los responsables. ¿Ok? Dicho eso, ese súper resumen de los 5 problemas más frecuentes que puedes tener a la hora de gestionar un proyecto, vamos a entrar a las recomendaciones que hacemos nosotros como Gael Cloud y yo como Ignacio Fuentes también. Lo que nosotros hicimos para poder tangibilizar al máximo nuestras 3 recomendaciones es recomendarles que siempre que generen o gestionen un proyecto, primero lo analicen desde una perspectiva EPI. ¿Qué significa la perspectiva EPI? Que analicemos el equipo, analicemos los procesos y analicemos la información. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Les voy a comentar en qué se tienen que enfocar cuando analicemos todo lo que es equipo, todo lo que tiene que ver con procesos y todo lo que tiene que ver con información, registro de la información. Partamos con equipo. Bueno, y aquí a cada una de las 3 secciones le puse un subtítulo, digamos, que es lo que que quiero que se queden con cada uno de estos 3 ítems, ¿ya? Con el primer punto, el punto equipo, con lo que se tienen que quedar es que tienen que evitar el ikeísmo. ¿Qué es el ikeísmo para mí? El hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. Sí, sí, hay que hacerlo. Y todos saben que hay que hacerlo, pero nadie lo hace. El problema no es saber que hay que hacer cosas, sino que se hagan, ¿cierto? Entonces, como primer subtítulo a esta gran sección es evita el ikeísmo. En términos prácticos, ¿cuáles son las recomendaciones que sí tienen que tomar en cuenta? ¿Ya? Y son recomendaciones bien prácticas. Es primero, identifica bien quiénes son los integrantes del equipo, ya que ellos se conozcan, ¿cierto? Primero, a veces pasa que tienes tantos proyectos en particular que tú a veces cerraste un proyecto, vas a empezar un proyecto, pero no definiste bien ya. Tú eres el responsable, tú vas a hacer tal cosa, tú vas a hacer esta otra cosa. ¿Ya? Y es importante que el equipo se conozca, ¿cierto? Para saber a quién recurrir en caso de. También, como les comentaba, todas estas personas que tú designaste se tienen que conocer. Y ahí no te estoy diciendo que tengan una super reunión y estén todos juntos, sino que básicamente que cada persona sepa, puede ser a través de un WhatsApp, que están estas 7, 10 personas involucradas, 50 personas involucradas, y saber qué es lo que hace cada uno dentro del proyecto. ¿Qué es importante también para el equipo? Siempre otorgar un entorno de trabajo, ¿ya? Entorno de trabajo preferentemente digital, ¿sí? Para que puedan interactuar estas personas, ¿sí? Un entorno de trabajo puede ser una sala de reuniones, puede ser un WhatsApp, puede ser una plataforma móvil, puede ser el correo si quisiera, ¿ya? Y obviamente, a la hora de otorgar un entorno de trabajo, también otorga un canal de comunicación oficial y oficialízalo, ¿ya? Tienes que decirle a tu equipo, este va a ser el canal oficial de comunicación. Pueden ser desde la radio en un evento, puede ser WhatsApp, puede ser el correo, puede ser, te voy a inventar, Trello, Slack, da lo mismo. ¿Sí? Lo importante es que se oficialice, porque si no, ¿qué va a pasar después? No, pero si te avisé, ¿por dónde me avisaste? No, te mandé un correo. No, yo te mandé un WhatsApp. Y eso es fatal. Por eso es importante oficializar siempre el canal de comunicación en el que se van a intercomunicar lo involucrado en un proyecto.
Después de que hiciste eso, tienen que definir siempre qué es para ustedes un proyecto exitoso, ¿ya? Porque a veces que todos tienen cosas diferentes en la cabeza que creen que es lo necesario por realizar para que un proyecto esté bien, digamos, pero hay que oficializarlo, hay que definir, ¿ya? Entonces tú como persona que ejecuta el proyecto, que está al mando de este proyecto, defínele a tu equipo qué es que un proyecto sea exitoso, ¿ya? Y qué es lo que tiene que pasar para que ese objetivo o ese éxito suceda, ¿ya? Y para ello les recomiendo que exploren la metodología OKR. Quizá algunos de los asistentes ya la conocen, pero básicamente es una metodología que se basa en los objetivos y resultados clave, ¿ya? No, no voy a ahondar tanto en esa metodología porque podría mostrar otra presentación completa, pero básicamente les dejo ahí para que la busquen. Ya a modo de resumen, lo que tú tienes que hacer es definir cuáles son los objetivos y resultados clave para que el proyecto sea exitoso, y después de esos objetivos se definen tareas. Y después de que tú defines tareas, defines responsables de esas tareas. Entonces, súper medible y súper tangible la ejecución de un proyecto. Y finalmente, es súper importante y es recomendado que se establezcan etapas de revisión y retrospectiva, o dicho de otra manera, momentos para subirse al balcón. Esto es básicamente, y pasa harto, que nos centramos todo en ejecutar nuestra tarea, ¿cierto? Como caballitos de carrera, y empezamos a ejecutar, 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 y no nos damos cuenta a veces que hay que salir un segundo, ver el panorama, conversar con los responsables de otras áreas y tomar decisiones. ¿Ya? Hay veces que hay que tomar decisiones estratégicas más que solamente la operativa. Después, en base a estos objetivos claves y tareas asociadas, tienes que definir los responsables. ¿Ya? Tienes que definir los responsables de las tareas para que se cumplan. Y aquí un tip que puede sonar bastante obvio, pero una responsabilidad siempre responde a un objetivo, ¿ya? Alguien es responsable de hacer algo porque tú tienes como objetivo que cierta cosa suceda. ¿Por qué digo esto? Porque a veces que nos ponemos a sobre otorgar responsabilidades cuando antes no nos preguntamos si era necesario, si cumplía efectivamente un objetivo que nosotros queremos cumplir para que el proyecto sea exitoso o para que se ejecute correctamente el proyecto. Esto puede sonar un poco, no sé, agresivo, digamos, pero es importante y es necesario que a alguien le duela cuando algo no esté funcionando, ¿ya? Esto está muy relacionado con el ikeísmo. Si tú en un proyecto, puede que toda la organización sepa que hay algo mal en el proyecto, pero si no hay alguien a quien le duela que eso no esté pasando, vaya a caer en el ikeísmo, de que, oye, hay que hacer esto, sí, sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, se acabó la reunión y nadie lo hizo. Entonces necesitas que haya un responsable para que a ese responsable le duela cuando él vea que algo no está pasando o no está funcionando correctamente. Y obviamente, esto no significa que no haya espacio para el apoyo, para la colaboración, perdón, para que todos en conjunto lleguen a un mismo fin, sino que estoy hablando más que nada de la responsabilidad. ¿Quién es aquel que toma la decisión cuando hay que tomarla? ¿Quién es aquel que está revisando que se lleve a cabo dicho objetivo? ¿Ya? No estoy diciendo para nada de que cada uno tiene que hacer lo suyo y que no se puede colaborar, no se puede apoyar, para nada, para nada. Simplemente estoy diciendo que definas a un responsable por más de que todo el equipo esté involucrado en llegar a ese mismo fin. ¿Ya? Y aquí otro tip, entre comillas, una responsabilidad a muchas personas, no, eso no funciona. ¿Ya? Si tú dices, no, el equipo de 7 personas el que está a cargo o el responsable de que suceda tal tarea, eso no es recomendado. ¿Qué puede pasar? Que una persona tenga muchas responsabilidades. Eso sí puede pasar. Pero no te puede pasar de que una responsabilidad le caiga a muchas personas, porque ahí empieza a caer nuevamente en el ikeísmo. Bueno, ¿y por qué puse abajo una persona muchas responsabilidades? Porque sí, eso se da, eso se da. Puede ser que una persona sea responsable de 4 cosas, pero eso es válido y responde a lo que les comenté antes, porque que una persona tenga 4 tareas va a hacer finalmente que a esta persona le duelan esas 4 cosas si es que esas 4 cosas no funcionan. Bien, eso en cuanto entonces al primer pilar de esta perspectiva EPI, que es el equipo. Vamos a pasar a la segunda etapa, que la segunda etapa, o el segundo pilar de esta perspectiva, está muy interrelacionado con el punto 1 y con el punto 3, ¿ya? De hecho, se van a dar cuenta de que voy a hablar súper poco en la parte procesos, ya que lo que vimos en el punto 1 y en el punto 3 responde harto a lo que vemos en el punto 2. Entonces, el subtítulo que le pongo a esta sección es que el tiempo es oro y el dinero también, obviamente, ¿ya? ¿Qué significa esto en términos prácticos? De que no tener buenos procesos puede hacer que hagas tareas 2 veces, que compres de más, que compres de menos, que después tengas que hacer algo
que 3 personas estén haciendo lo mismo, ¿ya? O que tenga que pasar mucho tiempo hasta que puedas hacer lo que tenías pensado hacer porque hay un cuello de botella que no previste previamente. ¿Bien? Entonces, el tiempo es oro y el dinero también. Porque puse entre comillas, entre paréntesis, el dinero también, porque a veces sucede que un proceso mal planteado o no planteado de lleno puede hacer que no tengas el dinero que deberías tener. Lo que les comentaba al principio, de una cosa tan sencilla como que se facturó y nunca se cobró. Y nunca definiste que esta era la persona que cobraba, esta es la persona que le hacía seguimiento a la cotización, esta es la persona que le hacía seguimiento a las facturas, etc. Entonces, para esto, también tratamos de resumir al máximo o reducir al máximo la cantidad de procesos a los que les tienes que prestar atención, pero aquí lo dejamos en 5, ¿ya? De los cuales hay 4, de los cuales me voy a hacer cargo en esta presentación, y hay uno que no, porque entiendo que los expertos en ese quinto punto son ustedes y no nosotros como Gael. Entonces, ¿cuáles son los procesos a los que les tienes que poner atención siempre? Es gestión comercial, gestión presupuestaria, gestión de cobranza, análisis y como quinto punto está la ejecución del proyecto, y ahí insisto, eso no lo voy a tocar porque entiendo que la persona que es experta en marketing sabrá mucho mejor que yo cómo ejecutar, cómo poner en práctica su proyecto de marketing. Lo mismo con las personas que producen eventos, yo no sabré cuál es la mejor forma técnica de resolver el evento como tal, y lo mismo con las personas que trabajan en ingeniería, etc. ¿Ya? Nos vamos a enfocar en estos cuatro ítems que son transversales a cualquier tipo de proyecto. Entonces, si traducimos esto en palabras simples, ¿qué son estos 4 procesos? ¿O por qué tengo que hacer estos 4 procesos? ¿O prestarle atención a estos 4 procesos? Primero, la gestión comercial es básicamente pone el precio correcto. Ya todo esto tiene que ver mucho con el tema de presupuestar antes de cobrar, de cotizar, de hacer seguimiento, ¿sí? Gestión comercial, pone el precio correcto. Después, gestión presupuestaria. Una vez que este proyecto va y ya tenías un presupuesto, tienes que tratar de responder al 100% cómo se definió ese presupuesto, ¿cierto? Para no mermar el margen original planificado para este proyecto una vez cotizado. Entonces, en términos prácticos, gastas solo lo que tienes que gastar. El tercer proceso, que es la gestión de cobranza, se traduce básicamente en que recibas el dinero que te corresponde. E insisto, esto puede sonar muy simple, pero no hemos dado cuenta que pasa mucho, o no se facturó, o no cobraste, hiciste el trabajo, ¿ya? Estas gestiones, que insisto, pueden parecer muy inofensivas, pueden hacer que al final tu liquidez se vaya a cero, que tu rentabilidad sea cero, porque pudiste haber hecho un súper proyecto, haber gastado súper poco y no facturaste, y no cobraste, ¿ya? Y finalmente, el cuarto proceso al que hay que prestarle mucha atención es el de análisis, ¿ya? Y aquí, bueno, ¿para qué te sirve analizar? Para aprender y mejorar los resultados en tus siguientes proyectos, ¿sí? De hecho, en términos bien prácticos, estos 3 primeros procesos son aquellos que mejoran la rentabilidad de tu proyecto actual me refiero, mientras que el último no lo hace, ¿sí? Y de hecho por eso pasa que muchas empresas no lo hacen, porque dicen, no, pero si esto, ya, ¿para qué? Estoy muy ocupado como caballito de carrera, perdón, ejecutando el proyecto, haciendo que salga todo bien, y después no analizo porque al final el análisis final, posterior, no me otorga más rentabilidad. Y en teoría es cierto, ¿ya? El proyecto actual no tiene más rentabilidad porque haga un correcto análisis, pero sí le otorga mucha rentabilidad a los proyectos futuros. ¿Por qué? Porque gracias a esto va a poder hacer una mejor gestión comercial en el siguiente proyecto, una mejor gestión presupuestaria y una mejor gestión de cobranza. ¿Ok? Ahora, para ponernos más práctico aún de cómo recomendamos nosotros hacer cada uno de estos 4 procesos, se los voy a mostrar en la sección 3, ¿ya? Que la sección 3 es cómo nosotros almacenamos la información o interactuamos con información para con nosotros mismos como para con nuestros clientes. Bien, entonces quédense con la cabeza con estos 4 procesos que lo vamos a volver a tocar en el pilar número 3. Y el pilar número 3 es la información, ¿sí? Guardar la información, almacenar la información es súper importante. ¿Por qué? Porque las palabras se las lleva el viento. Y es cierto, si hay veces que facturaste, te llegó una transferencia, te quedó en el correo, un mensaje que te dijeron, sí, te transferí antes de que me facturara un anticipo, quedó en un WhatsApp, y te juro que las palabras se las lleva el viento, se esfuma. Necesitas este canal oficial que te comenté, necesitas un entorno de trabajo donde se registre todo lo que se está haciendo, porque tan importante es ejecutar el proyecto como registrar financieramente hablando todo lo que sucedió en este proyecto, ¿ok?
Y lo que vamos a hacer ahora entonces en esta sección 3 es comentarles cómo nosotros recomendamos que una mezcla, ¿cierto?, entre proceso y almacenaje de información lo hagan para cada uno de los 4 procesos que les comenté previamente. Entonces, vamos a revisar cómo nosotros recomendamos que interactúes con la información o que conviertas todas estas gestiones en información, y para cada uno de estos 4 puntos hicimos 2 grandes perspectivas. Ya una perspectiva simple, en caso de que no tengas herramientas muy sofisticadas o tu equipo sea más pequeño o tus proyectos no sean tan complejos, y también hicimos una propuesta más integral. ¿Ya? Entonces vamos a ver en total 8 formas de almacenar información y de hacer que la información interactúe entre sí para estos 4 proyectos. 4 simples y 4 integrales. Partamos entonces primero con la gestión comercial. ¿Cómo recomendamos nosotros que hagas siempre una gestión comercial? La versión simple es que mínimo, ustedes deberían hacer estas 3 cosas. Hacer un presupuesto de gasto, ¿cierto? En base al presupuesto de gasto, definir cómo le voy a cotizar al cliente y cuánto le voy a cotizar al cliente, y posteriormente a ello, facturar lo que le cotizaste al cliente, ¿cierto? En caso de que el cliente claramente te haya aceptado la cotización. ¿Por qué esto es importante? Porque nos hemos dado cuenta que hay veces que muchos clientes suelen cotizar simplemente en base a la experiencia pasada. No, mira, esto vale tanto, antes de haber hecho un presupuesto, ¿sí? Siempre he recomendado al menos hacer el presupuesto, ¿bien? Y que tu cotización nazca del presupuesto. ¿Por qué es importante hacer también esta vinculación de data entre lo que presupuestaste y lo que cotizaste? Porque eso te da el margen estimado, si es que el cliente efectivamente te paga lo que dice que te va a pagar o lo que tú le cotizaste, versus si gasta lo que efectivamente presupuestaste. Esto es importante porque te da luces de que si tu rentabilidad fue buena o mala, fue gracias a que hiciste una buena gestión comercial o fue gracias a que hiciste una buena o mala gestión presupuestaria, ¿sí? Porque una cosa es lo que dijiste en términos teóricos, comercialmente hablando, de que ibas a rentar, pero en la práctica puede ser completamente distinto. Puede ser mucho más tu rentabilidad porque hiciste una muy buena gestión presupuestaria, o puede ser muy mala porque hiciste una muy mala gestión presupuestaria. E insisto, eso no sería culpa del encargado del encargado comercial, sino que del encargado de ejecutar el presupuesto. Una gestión comercial ya más integral, es siempre recomendado que, bueno, tú tengas de alguna u otra forma una carpeta, ¿sí? Y una carpeta me refiero, puede ser un código, puede ser literal una carpeta de tu computador donde almacenes todo lo asociado a este proyecto, ¿sí? Y si se fijan aquí yo puse más de un presupuesto para un mismo proyecto. Esto también es recomendado porque en ocasiones cuando tenemos proyectos muy complejos tenemos distintos tipos de encargados, ¿sí? Tengo el encargado del área técnica, el encargado de artística, el encargado de crowd service, tengo el encargado de montaje, para ingeniería lo mismo, tengo el encargado de obra, el encargado de recursos humanos, ¿ya? Y en ocasiones, cada uno de ellos tiene que velar por su propio presupuesto, ¿sí? No siempre tengo un único presupuesto para un gran proyecto, sino que tengo varios presupuestos individuales. Entonces, nuestra recomendación es siempre que tú, si es que tu proyecto es complejo, insisto, tengas un presupuesto para cada una de estas grandes líneas o áreas que quieras controlar. Después, tú podrías hacer una o más de una cotizaciones para tu cliente, ¿ya? Y esto aplica para algunos rubros, ¿cierto? Quizás para la industria de los eventos de riesgo no aplicaría tanto las cotizaciones porque no le cotiza a un cliente final, sino que simplemente vendo tickets. Pero para toda aquella empresa ya más del marketing, del BTL o de la ingeniería, subcontrato, eso hace mucho sentido. Entonces tú haces tu presupuesto, después cotizas, que puedes juntar todos tus presupuestos en una única cotización. Y lo interesante es que tú para una misma cotización podrías incluir cosas que quizás no presupuestaste, porque son costos tuyos que sí o sí vas a tener y que no vas a gastar. Ya, por ejemplo, cotizaste un promotor, pero tú tienes tus promotores, entonces no vas a gastar dinero adicional para un promotor, entonces simplemente no lo presupuestaste, pero sí lo cotizas y se lo cobras al cliente. Después la recomendación es que antes de emitir la factura, hagan una nota de venta o prefactura. Esto tiene 2 grandes objetivos. El primero es que nosotros le comuniquemos al cliente cómo se va a ver la facturación que le hagamos a posteriori, y también para que tengas una manera de controlar si lo que vendiste efectivamente fue facturado y cobrado. ¿Qué significa esto? Hay veces que a ti te pagan anticipado, ¿ya? Y te va a llegar una transferencia por X monto,
y no la va a poder casar a una factura porque uno la ha facturado. Entonces te va a quedar volando esa transferencia. Pero si tuviese una nota de venta prefactura, tú ya podrías ir casando todas las facturas que vaya emitiendo, más todos los cobros que vaya realizando a esa misma nota de venta o prefactura. Cosa de que después cuando compares la nota de venta, que fue lo que dijiste, oye, esto fue lo que vendí, lo compares con lo que realmente pasó. Que con realmente pasó me refiero a realmente facturé y realmente cobré, que eso es lo que te impacta en la rentabilidad finalmente. Bien. Y otra cosa útil es que tú en la nota de venta puedes dejar súper especificadas las condiciones comerciales, ¿ya? Entonces tú no necesitas, o no, claro, no necesitas de la factura para tener un mecanismo oficial de control comercial. Entonces yo en mi nota de venta o prefactura pongo, te voy a hacer 7 facturas, te voy a cobrar 3 veces, a 30 días, 60 días, o después de talito, etcétera. Pero si te fijas, siempre hay un documento de respaldo que no es la factura, ¿ya? Lo que les trato de comunicar es que no entiendan que la factura es el origen de la venta. Para nosotros, como lógica de Gael, la factura es consecuencia de una venta, no es el origen de una venta, ¿ok? Eso en cuanto a la gestión comercial. Entonces vimos la simple, que es a un presupuesto, cotiza a partir del presupuesto y factúralo. Y esta, una visión más integral, de que ten un proyecto que englobe todo, ten tus presupuestos, haz tu cotización, haz una nota de venta o prefactura y finalmente factura. Y obviamente después vendría cobra correctamente, pero eso nos caería más en la gestión de cobranza, ¿cierto? Continuando. Gestión presupuestaria, ¿ya? Y aquí también vamos a ver la perspectiva simple y la perspectiva integral. La perspectiva simple es que haga un presupuesto, que puede ser un Excel con todos tus presupuestos, perdón, con tu presupuesto con el detalle de todos tus gastos, y tener un gran total, perdón, y tener un gran total, y después ir comparando ese gran total con el set de todos los DTs o todas las facturas que fuiste recibiendo a lo largo de la ejecución del proyecto. Eso al final te va a decir, oye, ¿gastaste tanto más de lo presupuestado o gastaste tanto menos de lo presupuestado? Eso sería una versión simple o una perspectiva simple para resolver la gestión presupuestaria, ¿ya? Esto lo recomiendo en caso de que tengan proyectos sencillos, que tengas plataformas sencillas o no con tanta funcionalidad, o si es que tienes pocas personas en el equipo de la ejecución del proyecto, ¿sí? Aquí, mi recomendación es siempre que evalúes, ¿sí? Que hagas un balance costo-beneficio, ¿ya? No debiese ser para ti un costo adicional hacer un control exhaustivo. Siempre busca que el control que está ejecutando en tu proyecto te otorgue un beneficio, ¿ya? Porque si empieza a medir absolutamente todo, puede ser que te gastes más dinero y recursos tratando de controlar que, que los beneficios que obtendrías controlando. No sé si me explico. ¿Ya? Entonces, aquí la recomendación es que hagan este balance o hagan este análisis costo-beneficio. ¿Vale la pena hacer todo este análisis? ¿Me va a rentar más? ¿Me va a permitir tener mejor liquidez? ¿Me va a permitir cobrar mejor? ¿Me va a permitir gastar menos? Si la respuesta es sí, hazlo. Si la respuesta es no, no lo hagas. ¿Ya? No controles por controlar, controla porque tu rentabilidad se vea beneficiada. Dicho esto, vamos a pasar a una versión más integral de una gestión presupuestaria. Si se fijan, esto que estoy mostrando acá es lo mismo que estaba antes, solo que lo di vuelta, ¿ya? Aquí lo estábamos viendo hacia el lado, en esta otra imagen lo estamos viendo hacia abajo. Eso lo hice por efectos de espacio simplemente. Entonces, ¿cómo sería una gestión presupuestaria más integral? También nacemos desde el presupuesto, pero tenemos canales intermedios de control que los ponemos nosotros, no los pone el proveedor. ¿Por qué? Porque todo esto te lo mandó el proveedor, ¿ya? Y aquí quizás la información no está como nosotros la quisiéramos, quizás se me va a hacer más difícil identificar de qué se trata esta factura que me llegó. Entonces nosotros sugerimos que siempre haya un canal intermedio o un nivel intermedio, que tú seas quien lo controle, ¿ya? No tu proveedor. Entonces, tenemos nuestro presupuesto. De tu presupuesto, tú generas órdenes de compra que nazcan del presupuesto. Ya entonces yo dije, voy a gastarme tal monto en tal cosa, después identifiqué a mi proveedor y le mando una orden de compra para que él me facture y me venda solamente lo que yo dije que le iba a comprar en mi orden de compra. Bien, eso es importante por dos razones. Primero, para que
no te pillen, digamos, y no te hagan ahí alguna triquiñuela de que te estén facturando más de lo que corresponde o que te estén vendiendo cosas que tú no solicitaste. Y segundo, por lo que les comentaba, el tema del control y de la imputación. Cuando a ti te llega una factura referenciada a una orden de compra, para ti es súper fácil saber de qué se trataba esta compra. Bien, entonces, tenemos el presupuesto, tenemos el segundo nivel, que son órdenes de compra e inclusive fondos por rendir. A veces pasa que las personas que compran o ejecutan el proyecto no son los mismos que armaron el presupuesto. Quizás yo armé el presupuesto, yo controlo el presupuesto, pero en la práctica yo no soy quien va a comprar X cosas. Entonces también te recomiendo que te imagines que un fondo por rendir es muy parecido a una orden de compra, en el sentido de que es una unidad para controlar de qué manera se va a gastar el dinero. ¿Ya? Entonces yo la orden de compra se la paso a mi proveedor, el fondo por rendir se lo paso a mi colaborador que va a gastarse dinero en X cosas. Y finalmente, después de las órdenes de compra, vienen las facturas, ¿ya? O los documentos de respaldo, documentos tributarios, ¿sí? Si se fijan, le pusimos este nivel intermedio y ahora todas tus facturas responden a algo, no se imputan directamente al presupuesto. Lo bueno va a ser entonces que cuando tú tengas el set de todos los DTs que te llegaron para este proyecto, para este presupuesto, tú vas a saber, esto correspondía a tal tipo de gasto, esto correspondía a tal tipo de gasto. Estas tres cosas las compró tal colaborador, por ende le debo dinero de vuelta o él me debe a mí, etc. Todo ese tipo de cosas son beneficios en caso de que tú hagas esta gestión más integral, ¿ya? Y vuelvo a insistir, esto no es como el obligatorio o el deseable. Esto es una mirada integral en caso de que a ti te haga sentido. Si te das cuenta que a ti no te hace sentido porque tu proyecto es más pequeño o no tienes tantas personas para controlar todo esto, no lo hagas. Vamos a ver ahora a la gestión de cobranza. ¿Ya? La gestión de cobranza, versión simple, no puede ser más simple que esto, es que siempre revises si es que las facturas emitidas tienen su cobro asociado. ¿Ya? Esto es básicamente si te llegó el dinero de lo que facturaste. No tiene mucha ciencia. ¿Ya? Pero es importante que conozcas bien este vínculo, ¿ya? En la línea, esta forma de identificar qué cosa le corresponde a qué cosa. Y esto es tan fácil como tener un Excel, por ejemplo, donde pongas todas las facturas que te han llegado y después ir a hacer una conciliación diaria, semanal, mensual, eso ya depende de tu organización, para corroborar de que mis set de facturas se encuentran pagadas. ¿Ok? Y después tenemos la versión integral, que lo que hacemos es agregarle antecedentes a este cobro. ¿Por qué? Porque tal como les comenté al principio, cuando estábamos hablando de la gestión comercial, hay veces que los cobros no necesariamente están casados a una factura, porque la factura no tiene mucha información, como si lo podría tener la cotización o la nota de venta que nació desde esta cotización o prefactura. ¿Ya? ¿Por qué? Podría ser una factura, 7 cobros, o me pueden llegar 3 cobros antes de que yo emita mi primera factura, o yo hice 3 facturas y me llegó un único cobro. Entonces nuestra recomendación es que tú siempre tengas los antecedentes donde se definieron las condiciones comerciales, se definieron los plazos y controles si es que se facturó todo lo que se tenía que facturar y se cobró todo lo que se tenía que cobrar. Porque ¿qué te puede pasar? Quizás tú dices, mira, sí, todas las facturas que emití tienen su cobro correspondiente. Pero qué puede pasar? Quizás no facturaste. Quizás no facturaste. Entonces, al no haber facturado, tú vas a decir, no, sí, cobré todo. Es que no. Cobraste todo lo que facturaste, pero no cobraste todo lo que vendiste, que hay una distinción súper importante. Tú pudiste haber vendido, hacer una gestión comercial excelente, pero después no cobrar porque se te olvidó facturar. Por eso es importante tener siempre el antecedente, el documento o el registro no tributario que responde a la gestión comercial que tuviste con tu cliente. ¿Ok? Eso entonces en cuanto a la gestión de cobranzas más integral. Para hacer análisis, tenemos dos versiones nuevamente. La versión simple, ¿ya? La versión simple es, tener un proyecto, tiene una carpeta, tiene un Excel, ¿ya? Que lo que haga es, revisa todas las facturas que emitiste, todas las facturas que te llegaron, con todos los cobros que recibiste y todos los pagos que emitiste a cliente proveedor correspondientemente. Esto te va a permitir básicamente conocer el resultado de tu proyecto, ¿ya? En términos tributarios y en términos de caja o en términos de tesorería. ¿Por qué? Porque puedes darte cuenta en este análisis que quizás lo que facturaste no es igual a lo que cobraste y lo que te facturaron no es igual a lo que pagaste.
que aquí, bueno, tratemos de ser siempre buenos pagadores con nuestros proveedores, ¿cierto? Entonces, un análisis simple sería eso. Agarra todas las facturas que te llegaron, todas las facturas que recibiste, perdón, todas las facturas que emitiste, todo lo que pagaste, todo lo que cobraste, y analiza el proyecto y ve si te fue bien o te fue mal. Eso sería un análisis simple, y esto lo recomiendo mucho para organizaciones que, nuevamente, no tienen el personal necesario para estar analizando documento a documento, ¿ya? Para que este análisis sea fructífero, claramente cada cosa que tú factures o cada factura que te llegue se la tienes que imputar a un proyecto, ¿sí? Por eso es tan importante esta línea. ¿Y cómo lo podría hacer? Simplemente asígnale un código al proyecto ABC, ¿ya? Y ten un listado de todas las facturas que te llegaron, y todas las facturas que te llegaron, ponle al lado el proyecto al que corresponde, ¿ya? Proyecto ABC, proyecto ABC, proyecto ABC. Si, por ejemplo, una factura le pegaba a 2 proyectos, podría escribirla 2 veces con la mitad del monto, mantenemos el folio de la factura, ¿cierto? Y ponemos el código del proyecto A y el código del proyecto B. Entonces después, con alguna tabla dinámica bien sencilla, puedes hacer un análisis, tabla dinámica, y ver cómo le fue a tu proyecto en particular. Bien, y porque aquí también pongo el análisis de tesorería y no solamente el de facturas, por lo que les comenté en la gestión de cobranza. Pudiste haber facturado, pero quizás nunca te pagaron. ¿Ok? Es el análisis simple. Ahora viene el análisis integral, y no se enojen conmigo por lo mutante que se puede ver este gráfico, ¿ya? Pero esta es la mejor forma que nosotros recomendamos para que hagan un correcto análisis de sus proyectos. Y no solo de sus proyectos, sino que de su línea de negocio en general, ¿ya? Lo que les sugerí en el análisis simple es proyecto, facturas y dinero que se mueve, ¿cierto? Eso también está acá, ¿sí? También tengo el proyecto, también tengo las facturas recibidas y los pagos realizados, factura emitida, cobro realizado, ¿ya? Solo que aquí nosotros ponemos o recomendamos que pongan pasos intermedios para que el análisis sea correcto, por varias razones. Primero, para ver si lo que facturé correspondía a la naturaleza de lo que yo estimé originalmente. ¿Qué significa esto? Como les comenté al principio, yo podría facturar por hito A, hito B, hito C. Podría facturar por auspicios, podría facturar por venta al cliente final. ¿Sí? Hay varias formas de facturar y al mismo tiempo muchas formas de gastar. ¿Sí? Muchas formas de gastar significa que te van a llegar 1.000.000 de facturas y quizá el monto total sea el total de gastos de tu proyecto, pero ese análisis es pobre en el sentido de que tú no vas a saber si eso que gastaste corresponde a, como les comentaba al principio, arriendo, fue personal, fue transporte, fue insumo, fue servicios profesionales. ¿Por qué hago este comentario? Porque hacer bien este análisis no te va a mejorar el resultado de este proyecto, pero sí te va a mejorar mucho el resultado del proyecto que viene después. Este análisis es el que te permite adquirir conocimiento para que tus proyectos futuros hagan una mejor gestión presupuestaria, una mejor gestión comercial y una mejor gestión de cobranza. ¿Por qué? Porque aquí también te puedes dar cuenta de que quizás mi liquidez se vio muy afectada en la mitad del proyecto. Entonces digo, quizás lo que debería hacer es, en mi condición comercial original, es facturar no un 20% al principio, sino que un 70% al principio y un 30% al final. ¿Ya? Todo ese tipo de cosas se aprenden acá. ¿Ya? Por eso es tan importante de que ustedes hagan este análisis. Con este análisis no van a mejorar la rentabilidad de este proyecto, pero sí van a mejorar la rentabilidad de los proyectos que vienen después. Entonces, para ya hacer un análisis más profundo de este gráfico, lo primero es que si es que tienen más de un proyecto, que me imagino que para la mayoría es así, todos sus proyectos los agrupen por líneas de negocio, ¿ya? Porque así a futuro tú vas a saber también, esta línea de negocio me genera más rentabilidad que esta otra línea de negocio, y quizás yo podría en algún momento decidir si prefiero enfocarme más en los proyectos A o en los proyectos B. O quizás tengo 2 proyectos al mismo tiempo y tengo una persona para ejecutar y digo, ya, ¿cuál elijo? Este análisis te podría permitir decidir entre el A y el B, si es que conoces bien, perdón, cuánto renta cada una de tus líneas de negocio. ¿Ya? Entonces, tengamos un agrupador de proyectos, que la lógica es la misma, asignarle un código a tu línea de negocio y cada vez que haga un proyecto, asignale un código a ese proyecto. Después, a ese proyecto, asignale un código y ese código asignaselo a todos los presupuestos que le hiciste a ese proyecto. Y así hacia adelante, ¿sí? Con códigos tú puedes hacer, con códigos únicos, puedes hacer que tu análisis posteriores en tablas dinámicas o en tu software de gestión se hagan mucho más fácil, dado que ya interrelacionaste todo. Entonces, es importante que en nuestro análisis tengamos
o conozcamos cuáles fueron los presupuestos que yo hice para este proyecto en particular, porque esto me va a otorgar el conocimiento necesario para la siguiente oportunidad presupuestar mejor. Y después, en cada uno de los presupuestos que hiciste, es súper importante evaluar cómo te fue con los egresos asociados a este presupuesto y los ingresos asociados a este presupuesto. Porque si bien el presupuesto es el mismo, ese presupuesto me gatilló que yo decidiera cotizarle a mi cliente tanto, por ende facturarle tanto y por ende cobrarle tanto. Y al mismo tiempo, el presupuesto me gatilló que yo generara órdenes de compra, que yo le entregara fondos por rendir a mis colaboradores y que eso me generara una factura recibida a posteriori. ¿Ya? Esta vinculación, ¿para qué es importante? Para saber la naturaleza del gasto asociado a este presupuesto, a este proyecto y a esta línea de negocio. Finalmente, haber pagado todo lo que te facturaron, ¿cierto? Y aquí, obviamente, ¿por qué esta factura no tiene pago asociado? Porque esta factura fue al contado. Te lo pagó la persona que te tiene que rendir el fondo. A la persona a la que tú le entregaste dinero fue la que pagó la factura, por ende una factura que nace de un fondo por rendir siempre debiese estar pagada. ¿Ya? Y eso es importante, un tip ahí, siempre tengan ojo de que las facturas que te lleguen, que nacen de fondos por rendir, estén siempre al contado, ¿ya? Para que no la pagues dos veces finalmente. Eso en cuanto al análisis integral. Y insisto nuevamente, esto háganlo si es que tienen la capacidad de hacerlo y si es que les otorga valor, ¿ya? Porque, nuevamente, quizás tienen un proyecto bastante sencillo que no necesita hacer todo este análisis. Pero si ustedes llegan a lograr hacer esto, le aseguro que la rentabilidad de sus proyectos futuros va a mejorar bastante porque van a tener mucha información y van a poder tomar súper buenas decisiones a futuro. Ahora, ¿qué es lo más importante de todo esto que les mostré acá? No es tanto hacer el presupuesto, no es tanto hacer la cotización, porque al final uno siempre factura, uno siempre le llegan facturas, uno siempre paga, uno siempre cobra, pero no siempre hacemos esto, no siempre vinculamos. Lo más importante en la gestión de proyectos es que ustedes sean capaces de hacer esto, sean capaces de vincular todas las transacciones que hicieron con sus transacciones relacionadas. ¿Ya? Cuando hago un pago, relacionarlo a la factura correspondiente. La factura correspondiente relacionarla con la orden de compra que emití. La orden de compra relacionarla con el presupuesto relacionarlo con el proyecto, y el proyecto relacionarlo con la línea de negocio. Y así. Lo más valioso para ustedes es siempre vincular las cosas más que solo hacerlas, ¿ya? Hacerlas es importante, pero no es lo único. Además de hacerlas, tienen que vincularlas. Tienen que saber siempre la trazabilidad de cada una de las transacciones que ustedes ya hayan registrado en su sistema, cualquiera sea, puede ser un sistema contable también. ¿Ya? Pero es importante siempre que sean capaces de identificar la interrelación entre sus diferentes transacciones. ¿Bien? Eso. Ahora, les voy a contar un poco cómo Gael resuelve la gestión de proyectos, ¿sí? Antes de hablarles de cómo lo hacemos, les voy a contar un poquito de quiénes somos nosotros, para aquellos que no nos conozcan todavía. Bueno, Gael es una plataforma innovadora de gestión y administración empresarial en línea, de última generación para la mediana empresa. ¿Ya? ¿Por qué innovadora? Porque a diferencia de otras plataformas tradicionales, no nos enfocamos tanto en solo la contabilidad o solo en la gestión, sino que en las dos cosas al mismo tiempo. Y los usuarios entran a la plataforma a hacer el trabajo del día a día, al final se convierte en un entorno de trabajo. ¿A qué industrias les hace mucho sentido nuestro sistema? Bueno, a todas aquellas asociadas a la producción audiovisual, producción de eventos, obras de ingeniería, agencias publicitarias, subcontratistas, básicamente proyectos, ¿sí? Proyectos en general. Cualquier empresa que tenga una lógica de proyectos, Gael le hace mucho sentido. ¿Cómo se compone Gael Cloud? Gael Cloud se compone de varias plataformas, es una suite, ¿sí? Tenemos Gael Gestión, que aquí en el centro tú tienes todo lo que esperarías de un ERP tradicional, solo que un enfoque mucho más en la gestión. Tenemos nuestro portal de proveedores para comunicarnos con nuestros proveedores, portal de trabajadores para comunicarnos con nuestros trabajadores, reloj de asistencia, aplicación móvil para marcar asistencia de manera geolocalizada, para autorizar transacciones. Tenemos nuestro propio POS, tenemos nuestro propio sistema de facturación electrónica, que obviamente está vinculado con todo el registro de compras, ventas, cotizaciones, presupuestos que hice acá en el medio en Gael Gestión. Tenemos un equipo de desarrollo a medida que se encarga de resolver requerimientos específicos de nuestros clientes. Y tenemos una API, que en términos sencillos es un enchufe de información, que lo que hace o nos permite hacer es que Gael pueda interactuar con otras plataformas también, ya sean desarrollos tuyos o ya sean otras plataformas de mercado.
Ahora en términos ya más prácticos aún, dentro de Gael Gestión, que es esta columna vertebral para nosotros, tienes un set de módulos, ¿ya? Y en este caso, para este webinar, aquí les puse una flechita de cuáles son los módulos a los cuales Gael les facilita la gestión de proyectos, que claramente es compras, ventas, tesorería, documentos, facturación. Módulo de fondos por rendir, módulo de cotizaciones, módulo de presupuestos, módulo de análisis gerencial, módulo de unidades de control, que para nosotros una unidad de control es un proyecto. Entonces, Gael está pensado para ejecutar proyectos, ¿sí? Ejecutar un proyecto en Gael es súper sencillo gracias a que está seccionado para cada una de las etapas que les mostré en este análisis o perspectiva EPI, que es equipo, procesos e información. Gael es un mundo, ¿sí? Aquí no me voy a detener en explicarles todo lo que se puede hacer en Gael, pero Gael es un mundo. Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas funcionalidades, eh, muchas formas en las cuales un usuario puede interactuar, ¿ya? Y aquí está un poco lo que les comentaba en términos ya más prácticos de que en Gael se puede ejecutar proyectos, porque para Gael cualquier transacción que tú hagas se la imputas a un proyecto, que para nosotros un proyecto es una unidad de control, una carpeta. Y dentro de esta carpeta tú puedes tener transacciones de egresos, transacciones de ingresos, ¿ya? Dentro de las transacciones de egresos puedes tener presupuestos de gasto, dentro de los presupuestos de gasto puedes tener órdenes de compra, órdenes de egresos, fondos por rendir, costos internos también, los documentos asociados, los pagos asociados. También puedes hacer órdenes de compra, órdenes de egresos y fondos por rendir que no nazcan de un presupuesto, si así lo quisieras. Y lo mismo con el mundo de las entradas de dinero o de los ingresos, ¿sí? Tienes cotizaciones, tienes presupuestos de venta, tienes notas de venta, tienes cotizaciones, ya dije, perdón, tienes notas de ingreso, liquidaciones de venta y también tus facturas asociadas y los cobros asociados. Todo en un mismo entorno. Finalmente, en Gael, lo que les mostré previamente en el análisis EPI, Gael lo resuelve súper bien. ¿Por qué? Porque cada una de estas transacciones que fuimos revisando a lo largo de la presentación tienen su propio módulo, tienen su propio lugar en el que se pueden crear, analizar, vincular, etc. Aquí los colores quizás parece un arcoíris todo esto, pero básicamente les puse los colores de cada uno de los módulos que tiene Gael que responden a cada una de estas transacciones. ¿Ya? Entonces tenemos el mundo de unidades de control, el mundo de presupuesto, el mundo de cotizaciones, de notas de venta, de facturación, de tesorería, de órdenes de compra, de fondos por rendir, de análisis. Cada uno tiene su propio mundo y lo bueno es que todas las cosas que tú haces en Gael están siempre interrelacionadas con su transacción relacionada, valga la redundancia. Y además cada transacción tiene un ciclo de vida, que es decir, yo creo algo, me lo autorizaron, me lo pagaron, lo facturé. Entonces siempre tú ves gráficamente cómo una transacción o un objeto, un documento, va avanzando de estado según lo que vaya haciendo dentro de la plataforma. Finalmente, algo súper valioso para nuestros clientes actuales es que cada hito de la gestión que tenga un impacto contable te genera de manera automática un asiento contable. Entonces, por ejemplo, facturaste algo, se genera un asiento contable. Cobraste algo, se genera un asiento contable. Emitiste un fondo, se genera un asiento contable, ¿sí? Entonces, todos aquellos elementos que impactan de alguna u otra manera en la contabilidad, te generan asientos contables gracias a las reglas contables automáticas que nosotros tenemos. Entonces, la idea es que los usuarios entren a la plataforma, hagan la gestión de proyectos, hagan el trabajo que tengan que hacer, comprar, vender, facturar, cotizar, presupuestar, y el sistema por detrás solo va contabilizando, y así le disminuye rotundamente la carga laboral al área administrativa, financiera o contable, porque no tienen que registrar todo lo que pasó en la empresa, sino que el mismo sistema la va registrando a raíz de los procesos de gestión que van haciendo los mismos usuarios en la plataforma. ¿Ya? Ahora, si nos preguntamos cómo funciona la perspectiva EPI en Gael Cloud, bueno, primero, en cuanto al equipo, el equipo se traduce en términos prácticos dentro del sistema como usuarios, ¿ya? Cada usuario tiene su set de permisos, set de cosas que puede ver, que no puede ver. Además, Gael es muy bueno con todo lo que es notificaciones, te puede mandar notificaciones por correo, por la aplicación, te puede mandar WhatsApp si tú quisieras, si tú pones tu teléfono, Gael te manda WhatsApp. Entonces, Gael ya funciona como un entorno de trabajo y como un canal de comunicación oficial o de registro oficial para que tu equipo se intercomunique, ¿ya? Además, como el tema de los procesos también está súper resuelto en Gael, porque cada persona cuando hace algo,
genera otro pendiente que le cae a la persona de facturación, por ejemplo. O yo coticé, hago una nota de venta, le cae el pendiente a la persona que está en facturación para que sepa qué es lo que tiene que facturar y cuándo. Entonces, todos los procesos están bien resueltos y súper integrados dentro de la plataforma. Además, cada uno de los procesos que tú, o cada una de las transacciones que tú haces en Gael, tienen un proceso literal, tienen un ciclo de vida que tú vas viendo cómo avanza, recorren un proceso y cada proceso tiene su propio responsable. Y finalmente la información, está de más decirlo que Gael es una plataforma para recopilar todo lo que fueron haciendo los usuarios dentro de la plataforma, entonces la información siempre te queda almacenada en el sistema y además quedan muy vinculadas todas las transacciones, ¿sí? Tú desde Gael puedes hacerle doble clic a una factura, te va a abrir el pago pendiente, te va a abrir la nota de venta, te va a abrir la cotización, te va a abrir el presupuesto, puede llegar hasta el asiento contable que se generó a partir de tal factura, entonces todo está muy bien guardado y muy interrelacionado entre sí. Entonces, todo lo que tiene que ver con almacenaje de la información e interrelación de la información se resuelve súper bien. Ahora, los quiero invitar a todos aquellos que quieran saber más de Gael, ¿sí? A que podamos tener una conversación, ¿sí? Les voy a dejar un link en el chat justo ahora. Ahí se los dejé. En caso de que quisieran tener alguna conversación con nosotros para saber más de Gael, entren a ese link. En ese link van a encontrar una serie de horarios disponibles para que reserven y ahí van a poder conversar conmigo directamente y les puedo contar un poco más de qué es lo que hace Gael, ¿ya?